Victoria sufrida del Real Madrid ante el Betis. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ha tenido que sudar el Real Madrid la gota gorda para vencer al Betis, pero finalmente lo ha conseguido el Benito Villamarín en un partido que el equipo blanco pues prácticamente ya se conformaba con el empate. Apareció Dani Ceballos en los minutos finales para marcar un gol de falta ante su ex equipo y dar los 3 puntos al equipo blanco, que de momento pues le sigue para conseguir su primera victoria en este año 2019 en Liga tras el empate ante el Villarreal y la derrota ante la Real Sociedad. Vamos a analizar en este vídeo un poquito lo que me ha parecido este partido, las conclusiones que podemos sacar, analizarlo todo en profundidad, pero antes de empezar simplemente pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. En el botón rojo puedes hacerlo. Se enfrentaba el Real Madrid ante el Betis con una plaga de lesiones nunca antes vista, es decir, el equipo blanco tenía muchísimos futbolistas lesionados, muchísimos, y finalmente Solari decidió sorprender a todo el mundo con un cambio de sistema. Apostó por un 3-5-2, 3 centrales, 2 carrileros y finalmente Isco Alarcón, que seguía sin hueco en este Real Madrid. Aunque no haya futbolistas, aunque simplemente tenga defensas, aunque yo que sé, Isco Alarcón no juega en este Real Madrid. Isco no cuenta para Solari como titular, y es una cosa que hemos visto en el día de hoy y que no creo que sea que tenga nada personal, o por lo menos me costaría mucho entenderlo, pero tiene que haber algo ahí que no sabemos, algo ahí que se nos escapa, pero Solari sigue sin contar con Isco. Una situación preocupante. Yo creo que Isco, como sigue así la cosa, se va a marchar del Real Madrid. Está esperando un poco a ver qué pasa con el futuro de Solari, pero como la cosa no cambia de forma repentina, pues cuidadito con Isco, que podrá buscarse una salida de este Real Madrid. También hablamos de este partido, que el Real Madrid tiene un agujero por el lateral izquierdo con Marcelo, que recibía muchos goles por ahí. Finalmente el propio Solari decidió dar entrada a Reguilón en ese 11, también señalando a Marcelo y no jugando este partido el futbolista brasileño. Por lo tanto, el Real Madrid partía con Keylor Navas en portería ante la lesión de Courtois, línea de 3 para Varane, Ramos y Nacho, la única línea del campo donde no tiene pues lesiones en esos centrales. Por la banda derecha jugaba Dani Carvajal como carrilero, por la izquierda Reguilón, como ya hemos comentado, como carrilero, y en el medio campo estaba Casemiro apoyado por Fede Valverde, formando una especie de doble pivote. Modric era un poco ese mediapunta, ese futbolista más libre, sin tareas defensivas, y arriba Vinicius con su total movilidad, un futbolista que lleva 2 días sin entrenar porque ha pasado un proceso gripal, y Karim Benzema a su lado. Así partía este Real Madrid en este partido contra el Real Betis Balompié, un equipo que ya todos conocemos, el equipo de Setién, que al fin y al cabo pues sobre todo busca la pelota, sobre todo busca tener esa posesión y buscar su momento a lo largo del partido en base a la paciencia. Pero poca paciencia tuvo el Real Madrid. Lo cierto es que en los primeros instantes de partido el equipo blanco estuvo muy pero que muy cómodo. En torno a la primera media hora de partido yo creo que el Real Madrid estuvo mejor que el Betis, y que al final pues esa labor, el doble pivote tanto de Casemiro como de Fede Valverde, se notó mucho en este Real Madrid, ya que consiguió frenar las acometidas del Betis y generaron muchas pérdidas. Esas pérdidas del Betis el Real Madrid las aprovechaba saliendo a la contra. Estuvo muy bien Karim Benzema, hay que reconocerlo. Benzema estuvo jugando un poco como enganche, un poquito el futbolista que bajaba más a recibir la pelota, que se inmiscuía un poquito más en la jugada, y al final Real Madrid pues mejoró bastante con Karim Benzema tan activo, también con un Dani Carvajal que estuvo muy presente por esa banda derecha acompañando las jugadas, y también Luka Modric, que en una posición más liberado pues pudo tener mucha más presencia en esa faceta elaborativa. Precisamente fue Luka Modric el autor del primer tanto, un rechazo en la frontal del área, la cogió el futbolista croata y pegó un zambombazo desde fuera del área que al final entró por la escuadra de la portería del Betis de Pau López para hacer ese 1-0 en el marcador. El Real Madrid estaba ese primer tanto después de coger ese rechazo de Luka Modric, un Modric que hemos dicho que estaba más liberado ante la presencia detrás suya de Fede Valverde y también de Casemiro, y al final se le permitió asomarse al balcón del área para sacar ese zapatazo y hacer ese 1-0 a favor del Real Madrid. Después de ese momento pues se mantuvo el mismo dibujo, la misma película. Vinicius Junior fue protagonista, tuvo una ocasión muy clara de peligro tras una gran combinación con Modric, Carvajal y Karim Benzema, y luego también Vinicius le dio una pelota de oro a Fede Valverde, el cual se plantó solo frente a Pau López, buscó darle un taconazo a Karim Benzema, haciendo un poquito, emulando aquel taconazo que dio Guti en su día en Riazor ante el Deportivo de La Coruña, pero Fede Valverde dudó un poquito, se la hizo un poco tarde y al final no consiguió salirle bien ese taconazo, esa dejada a Karim Benzema, que era una ocasión clarísima de peligro. El Real Madrid al fin y al cabo estaba cómodo sin tener la pelota, recuperando pelotas ante un Betis que estuvo un poco errático en la circulación de balón, pero poco a poco el equipo verde y blanco se fue sintiendo cada vez más cómodo sobre el césped. Lo cierto es que sobre todo con la labor de Andrés Guardado, que estuvo soberbio tanto en defensa como en ataque, fue líder de este Betis en este partido, no cabe ninguna duda. Pues al final Guardado poco a poco empezó a generar peligro. También Lo Celso, que es un jugador que toma decisiones buenísimas, es un jugador muy pero que muy bueno, pero este Betis tiene un problema bastante grave, y es que por mucho que tenga la posesión, por mucho que pierda más o menos balones, le falta una referencia ofensiva. No estuvieron a la altura los delanteros, Tony Sanabria no estuvo para nada bien y al final le falta esa contundencia
contundencia en posiciones de ataque para marcar goles. También yo creo que echaron de menos a Junior Firpo por esa banda izquierda, un futbolista que tiene mucha verticalidad, que tiene mucha profundidad y que al final pues genera mucho más que Francis por esa banda. Sin ninguna duda, el Betis echó de menos a este futbolista y sobre todo pues echó de menos a un delantero centro goleador como le lleva pasando toda la temporada. Es un equipo que genera mucho, que ronda mucho el área. Joaquín también ha estado muy activo en el día de hoy, pero al final ningún futbolista consigue marcar los goles, ningún futbolista consigue materializar ese peligro en base a tantos. Así fue un poco lo que sucedió en la primera mitad. Tampoco vimos mucho más de este Betis, un disparo de Canales y poco más a la portería de Keylor Navas, que poco estuvo inquietada. Es cierto que el Real Madrid no tuvo dominio, no tuvo la pelota, pero al final con ese golpe pues consiguió ponerse con 1-0 en el marcador. Con ese tanto de Lucas Moura desde fuera del área incluso pudieron llegar más, como hemos comentado, por medio de Fede Valverde, que finalmente tomó una decisión pues un poco tardía. Al final se nota que Fede Valverde no es un futbolista de ataque, que también es muy joven, pero bueno, me gusta mucho el jugador uruguayo, también hay que reconocerlo, ¿eh? Antes del descanso el Real Madrid sufrió el mayor percance en el partido, como fue la lesión de Karim Benzema. Se lesionó en la mano, se lesionó el dedo meñique y finalmente en el descanso tuvo que ser sustituido. El que entró en su lugar fue Cristo, el futbolista del Castilla, que lo cierto es que debutaba en la Liga por primera vez y tampoco estuvo del todo acertado. Sin Karim Benzema el Real Madrid perdió muchísima presencia ofensiva y poco a poco el Betis le consiguió arrinconar. El equipo verde y blanco empezó a rondar una y otra vez el área de Keylor Navas y al final el Real Madrid tampoco conseguía evitar esas acometidas del Betis. Cuando rondas tanto al equipo rival, pues al final lo que acabas fomentando es que acabe fallando, ¿no? Y lo que vimos en este Betis con el Real Madrid, empezó a tocarla muy cerca del área del equipo blanco y finalmente pues consiguió ver la luz al final del túnel con un pase filtrado por Giovanni Lo Celso, que hizo un partido excelso, válgame la redundancia, le dio esa pelota a Canales que batió a Keylor Navas. Un gol que de primera fue anulado por el asistente y el que luego fue concedido por el árbitro. Lo cierto es que si miras el VAR pues deja bastante dudas, ¿no? Yo creo que a mí me costó verlo en directo y lo cierto es que no lo tengo del todo claro. He leído después a posteriori que sí era fuera de juego realmente, pero realmente pues yo tampoco sé qué decir. Si dicen después pues que ha habido fuera de juego, pues supongo que habrá habido fuera de juego, pero es un poco surrealista, ¿no? Que con el VAR este tipo de goles se concedan si finalmente están en posición irreglamentaria. Pero bueno, finalmente ese gol se subió al marcador, ese 1-1 de Sergio Canales y el Betis siguió emboteando a este Real Madrid. Solari tampoco vea muchas vías para conseguir salir de esta situación y finalmente decidió no dar entrada a Isco Alarcón. Puso a Ceballos y puso a Brahim Díaz. Por lo tanto, el futbolista malagueño parecía castigado también por parte de Solari en este partido ante el Betis. El Real Madrid parecía que se conformaba con el empate, con aguantar, con seguir aguantando. El Betis seguía siendo el protagonista, el dominador del partido, pero ¿quién iba a esperar a Dani Ceballos en los minutos finales? El futbolista ex del Betis, el de Utrera, apareció para pedirse una falta y finalmente lanzarla y sorprender a Pau López para hacer ese 1-2 en el marcador. Dani Ceballos pedía perdón a la grada, pero lo cierto es que al final había sido él el que había pedido lanzar la falta, ¿no? Que, a ver, es un poco surrealista, pero si tú pides lanzar la falta, pues al final es que tú querías marcar ese gol, ¿no? Pero bueno, finalmente Dani Ceballos marcó ese tanto, hizo ese 1-2 para el Real Madrid y el equipo blanco que cerró una victoria muy sufrida, muy trabajada, siendo inferior al Betis, sobre todo en la segunda mitad. El Betis fue mejor que el Real Madrid, la arrinconó completamente. El Real Madrid no tuvo el control del partido en ningún momento. En la primera parte, es cierto que la primera media hora pues estuvo muy cómodo cuando no tenía la pelota saliendo a la contra, pero cuando el Betis empezó a mejorar, el Real Madrid le tocó sufrir y mucho. Finalmente, pues con esta plaga de lesiones que tiene, cada victoria es importante. El Real Madrid no está para empatar y estos 3 puntos valen oro, ¿no? Porque al final ha ganado un equipo que tenía futbolistas pues plagados de la cantera, ¿no? Como Cristo, como Vinicius, que también estuvo en el Castilla hace 2 días, Reguilón, Fede Valverde. En definitiva, un Real Madrid que no era tan inexperto, un Real Madrid que le faltaban muchos futbolistas titulares, pero finalmente consiguió llevarse este partido sufriendo, eso sí, ante el Real Betis. Así que 1-2, victoria para el equipo blanco en el Benito Villamarín. Esto es un poco mis conclusiones de este partido entre Real Madrid y Betis. Me gustaría conocer las tuyas y lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Chao. Invincible.